Así como la familia Tzok, fueron varias personas que resultaron afectadas debido a este sismo, al menos 24.700 derivada a distintos motivos. Las autoridades tuvieron que hacer desde horas muy temprano trabajos de limpieza por daños en las carreteras, entre otras aristas. Para que usted tenga más información en relación a este tema, ya nos comunicamos en directo con Sergio Godoy, analista en gestión de riesgo. Así que, Sergio, gusto saludarlo, bienvenido nuevamente a TN23. Sabemos que por la posición geográfica de nuestro país, pues es común este tipo de sismos, pero ¿cómo es que nosotros nos estamos preparando precisamente para evitar personas heridas, personas fallecidas? Buenas tardes, les agradezco mucho la entrevista. Un honor estar con ustedes de nuevo y compartir mis conocimientos para hacer aporte a la sociedad guatemalteca. Primero que nada, tenemos que recordar que Guatemala es el cuarto país altamente sísmico a nivel mundial, y la temporada, pues a partir de noviembre para febrero, pues los estados cíclicos indican que es donde aumenta este tipo de temas. Siempre tenemos sismos todo el año, pero a partir de noviembre para la fecha, los aumentos de sismicidad son demasiados, y pues es importante informar a la población que primero que nada estar en calma. Es lo primero que tenemos que hacer, y estar en calma. Y creo que las instituciones como Conred pues brindan distintos planes preparativos para poder atender las posibles emergencias que se den ante este tipo de situaciones. Es importante que tanto la familia, los centros educativos, las instituciones y las empresas pues se preparen ante dichas posibilidades para poder reducir el riesgo. De eso se trata realmente estos sistemas preventivos, y realmente generar una cultura preventiva que sería realmente la causa y no el efecto, ¿verdad? Definitivamente, Sergio, y acá también hay que tomar en cuenta algo muy importante, y es que usted ya mencionaba que hay que trabajar en el tema de la prevención, pero sabemos que es diferente el contexto, por ejemplo, en el área urbana, en el área rural, tomando en cuenta también que hay varios asentamientos. Claro, claro. Cada sistema preventivo tiene su distinta metodología, su distinta forma de aplicar según las vulnerabilidades, las amenazas, riesgos y vulnerabilidades en las que se encuentren. No es lo mismo el sistema preparativo en una ciudad como la de Guatemala, como en áreas rurales a nivel departamental, tomando en cuenta pues que los estados cíclicos al final se repiten demasiado, y tome en cuenta que la fecha en que más o menos fue este sismo, después de cumplir más de 50 años del 76, casi la fecha y casi la hora, es bien fundamental. Casos en carreteras como en el Paso de Antigua, pues que no fue tan grave a la hora del derrumbe, pues pues yo que recuerde en las noticias no vi que hubiera pasado algún vehículo, más que solo se bloqueó la carretera. Pero es importante también estar preparados, porque esto no nos ha agarrado, por ejemplo, un sábado o mediodía cuando todos retornan a los departamentos donde viven después del horario laboral, o a sus hogares en la ciudad cuando terminan el horario laboral, ¿verdad? Entonces, dichos sistemas preventivos lo que nos ayuda a nosotros es realmente reducir y calmarnos, realmente estar totalmente en calma y no tomar todo como que muy a la corrida, porque si no el problema puede es que generemos otro tipo de emergencia. Definitivamente. Y en este caso también es importante estar listo con la mochila de las 72 horas, que es una para cada persona. Pero hablemos después, Sergio, ¿qué sigue tomando en cuenta, por ejemplo, que hay personas que en su hogar observaron que hay distintas grietas? ¿Qué se debe hacer en relación a esto? En este caso, pues yo creo que ya es importante que en este caso, por ejemplo, creo que Conred debe ser partícipe, porque se debe de informar cuál es el daño que ha causado después de la actividad sísmica que hubo, ante las grietas o los daños materiales que ha dejado este sismo. Es importante hacer los análisis de riesgo, que son fundamentales para saber los daños y ver si las viviendas son habitables o ya no. Eso dependiendo mucho cómo esté la estructura en estos momentos, dependiendo dónde fue más fuerte, ¿verdad? Se van a notar. Yo creo que el epicentro fue, por favor ustedes me corrigen, en el área de la costa sur. Entonces, es importante hacer un análisis de riesgo para saber el daño que ha causado en el área, en materiales, viviendas y sectores, carreteras, y cómo se llama, montañas, todas esas áreas donde hubieron derrumbes,
Eso hay que hacer un análisis muy específico para saber cómo está actualmente esas estructuras o cómo está el sector donde hay montañas y carreteras a la vez, que también corren el riesgo por los deslizamientos de poder causar más allá de un daño material, un daño físico, ¿verdad? En cuanto a la gestión de riesgo, Guatemala, ¿cómo podría estar evaluado en relación a si logra prevenir precisamente que hayan este tipo de daños en los sismos o bien no contamos con un sistema de riesgo adecuado aún? Yo me voy a enfocar en lo siguiente. Por ejemplo, la municipalidad actualmente cuenta con un sistema o está preparando un sistema de alerta sonoro, lo cual nos permite una una cierta cantidad. Voy a enfocarme ahorita en lo fundamental. Yo no voy a hablar mucho en la mochila de 72 horas, me voy a enfocar más en preparar a la gente en ejercicios de evacuación, porque cuando una persona se prepara en cómo evacuar a la hora de una actividad sísmica, en los distintos horarios que puede suceder, lo que nos aporta demasiado el cómo evacuar, cómo hacer los ejercicios adecuadamente, es que si la gente evacúa de la mejor manera, con la calma debida, con lo preciso, vamos a evitar lo más importante y lo fundamental, salvar vidas. Es ahí, más allá de la mochila de 72 horas, que es importante mantenerla, pero más allá lo importante es generar esta cultura preventiva, ya que esto nos va a ayudar a nosotros a defendernos y a minimizar los riesgos, a minimizar nuestras vulnerabilidades para poder enfrentar esta situación, porque nosotros no vamos a poderle decir nunca a los sismos deténganse, es parte de las amenazas y es importante enfocar dentro del sistema educativo a la población de que los desastres no son naturales, son de tipo social, según en el sector en donde construyamos. Es bien fundamental tomar en cuenta eso. Los desastres son de tipo social, las amenazas son las que causan sismicidad, por medio, son los sismos, por ejemplo, erupciones volcánicas, inundaciones por medio de lluvias, pero si, por ejemplo, hay un sismo o hay un deslizamiento en un área donde no hay habitabilidad de personas, no va a pasar más allá que solo el deslizamiento o el derrumbe o el sismo, pero si el lugar está habitado, puede causar, aparte de los daños materiales, pues el fallecimiento de personas y aparte, no solo existe el fallecimiento por golpes o por personas soterradas, existe como los casos que están actualmente que fueron por sustos, por la impresión de la situación, porque nadie a la 1 de la mañana está preparado mentalmente a la hora que está acostado que va a haber un sismo en ese momento. Pero es importante saber que Guatemala es altamente sísmico y que para ello nos tenemos que preparar y generar una conciencia a la población sobre este tema. Es fundamental. Cuando nosotros trabajamos la causa y no el efecto, vamos a mejorar mucho el cómo defendernos ante tales situaciones. Definitivamente es un conjunto de situaciones que se deben tomar en cuenta ante un sismo. Y ya mencionaba algo usted muy importante y es mantener la calma, tomando en cuenta, por ejemplo, que incluso uno de los casos de una persona que murió fue debido a un paro cardíaco, al susto precisamente que se dio por este sismo. ¿Cómo se debe mejorar también esa parte emocional? ¿Cómo pueden colaborar en este sentido las autoridades en cuanto a la orientación, por ejemplo, en los centros educativos, en las áreas de trabajo, personas que viven, por ejemplo, en edificios, cómo también se deben coordinar no solo para indicarles cómo evacuar, sino también para controlar ese tema de las emociones? Fíjese, Ligia, perdón, ahí el tú. Lo importante, por ejemplo, cada una de las situaciones que tienen las instituciones, los planes preparativos y preventivos se enfocan en las metodologías, cómo trabajarlo, cada uno. Por ejemplo, en el caso familiar, cómo actuar, cómo poder decir, bueno, chicos, a la hora que pase un sismo y estemos en distintos lugares, tenemos que coordinar un punto de reunión a la hora que esto fuera muy fuerte. Por ejemplo, voy a hablar del 2012 o 76, que es el que más recuerda, porque el problema de nosotros los guatemaltecos es la memoria histórica. 2012, actualmente, hace unos días. Entonces, a la hora de algo fuerte, ¿dónde, por ejemplo, dónde reunirnos? ¿Dónde estar? ¿Cuál sería el punto de reunión a la hora que todo el sector donde nosotros vivimos está inhabitable? Segundo, el tema emocional es muy importante dentro de los planes preparativos, es cómo poder mantener la calma, cómo poder decir,
Si usted sale corriendo, no va a calmar el sismo. Es más, va a correr más riesgo a poder golpear a otra persona. Todo esto viene en los distintos sistemas preparativos, por ejemplo, el plan familiar, el plan escolar, y enfocarse en el área empresarial. Los planes de salud ocupacional son muy fundamentales, los planes institucionales, todos van enfocados en la metodología de cómo atender la situación, cómo prepararnos, cómo prevenir, y así sucesivamente, pues ir minimizando con cada una de las metodologías los riesgos. Perfecto, muchísimas gracias Sergio Godoy, analista en gestión de riesgos, por ampliarnos esta información y darnos todos estos detalles, tanto de cómo las personas nos tenemos que preparar ante un sismo, pero también el trabajo que se debe realizar desde distintas instituciones, especialmente con el tema de la prevención, saber qué hacer durante un sismo, y también, por supuesto, algo muy importante es el factor emocional para poder evitar pues alguna situación derivada a este sismo.